Bendiciones, que bueno es estar nuevamente con ustedes. Este día vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Para eso se han conectado, para eso nos siguen en nuestra página de Facebook y por eso vamos a meditar unos minutos en las Sagradas Escrituras y gracias a todos los que están siempre pendientes de estos mensajes que son cortos pero que vienen a ser de edificación para nuestra vida. Pues es una palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero hablarles un poco de la palabra, esta historia que el Evangelio de Juan nos muestra a nosotros en el capítulo 8. La historia nos habla de una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, o sea que estaba siendo infiel. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo la gracia de Dios le alcanza a esta mujer. Y el Señor entonces llega para ella a darle una oportunidad para tener un nuevo estilo de vida y que ésta pueda entonces alcanzar salvación. En la Biblia nosotros encontramos en el Nuevo Testamento ejemplos de mujeres que fueron encontradas o halladas como pecadoras, descritas como pecadoras. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquella mujer que fue a Jesús, que se presentó ante él mientras Jesús estaba visitando a un fariseo, dice que estaba a la mesa con un fariseo, y que esta mujer trajo un bote, ¿verdad? Un frasco de alabastro con perfume. Y esta mujer, al estar ante Jesús, dice que comenzó a llorar y a enjugar lo que eran los pies de Jesús con su cabello y con el perfume. Esta mujer es descrita como una mujer pecadora que estaba en la ciudad de Galilea. Y vino a Jesús. Esta es una de ellas. Pero cuando vemos también nosotros aquella mujer a la cual Jesús se acercó, que estaba junto al pozo, que era la mujer samaritana. Nosotros vemos en esa historia que esta mujer también es definida como una pecadora. De hecho, el mismo Jesús le dijo que tenía 5 maridos, ¿verdad? Que había tenido 5 maridos y que con el que estaba en ese momento no era su marido, descrita como pecadora. Y en este ejemplo de Juan, en el capítulo 8, encontramos entonces que esta mujer no fue a Jesús como aquella que vertió el frasco de perfume en Jesús o que Jesús se acercó a ella, sino que esta mujer fue traída a Jesús. Dice la palabra que entonces, mientras Jesús había regresado y había llegado al templo, dice, si quieren miremos ahí en el capítulo 8, en el versículo 1, dice la palabra que, y Jesús se fue al monte de los olivos, y en el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire la pregunta que le hacen a Jesús. Mientras Jesús está en el templo, y esta mujer es traída a Jesús. Estamos hablando de la historia de la mujer adúltera. Los escribas y los fariseos llegaron e hicieron un espectáculo público. Porque la palabra nos dice a nosotros que Jesús está en el templo y que estaba todo el pueblo. Dice, todo el pueblo había venido a él y Jesús le estaba enseñando. Entonces, mientras Jesús está ahí, rodeado de todo el pueblo, dándoles las enseñanzas, los escribas, los fariseos, llegan con un gran algarabío, vienen y traen, haciendo un espectáculo, porque traen a esta mujer y la ponen en medio de todo el pueblo, en medio de todas las personas que estaban ahí. Y cuando hacen eso, estos hombres, dice la palabra, que le exigen a Jesús una respuesta. En cada una de estas historias, de estas 3 mujeres que mencionan los evangelios como pecadoras, miramos que Jesús siempre se mostró con mucha consideración, con mucha ternura, y se mostró sobre todo perdonador. Jesús en ese momento, cuando está escuchando a los escribas y a los fariseos, que le están exigiendo una respuesta ante la ley, que la ley de Moisés, según ellos,
era que tenían que apedrearla. Jesús lo que hace es que se inclina y escribe en tierra. Pero nosotros vemos en esta palabra, en esta historia, que estos hombres, quienes la traían, quienes estaban armando el espectáculo, porque nos hacemos la pregunta, ¿por qué si la encontraron en el acto mismo de adulterio? ¿Por qué no la llevaron al Sanedrín, al consejo religioso, para que estos trataran el tema y entonces si la hallaban culpable, ¿verdad? Que pudieran juzgarla y ellos entonces condenarla? Pero lo hicieron público, querían exhibirla, humillarla públicamente a esta mujer, pero claro, la palabra dice que lo hacían para tentar a Jesús, porque el versículo 6 dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 7 nos deja ver a nosotros que estos hombres de esta historia, escribas y fariseos, también eran pecadores. Eran pecadores porque nosotros vemos que Jesús entonces sabiamente les dice, si alguno de ustedes no tiene pecado, entonces arroje la primera piedra. En esta historia hay tres maneras de ver o de tratar el pecado. Porque de hecho la mujer es pecadora, al igual que aquella que se acercó a Jesús y que vino y tiró el frasco, ¿verdad? El perfume sobre los pies de Jesús, y aunque lloraba y enjugaba los pies de Jesús, era una mujer pecadora. Al igual que la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y con el que estaba no era ella, también era pecadora. Esta mujer es pecadora, fue encontrada cometiendo infidelidad. Pero hay tres formas de ver, o tres maneras de ver el pecado. Primero, cómo un pecador trata a otro pecador. Porque los fariseos, los escribas, todos estos hombres también eran pecadores y ellos están tratando a esta mujer pecadora de una forma peculiar. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que es terrible que el pecador caiga en manos de otro pecador. Solo porque el pecado sea diferente al que están cometiendo usted o que estoy cometiendo yo, no significa que yo deba entonces señalar a otro pecador. De hecho, el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 3, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que nosotros no tenemos que ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Él hace la pregunta. Este verso 3 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo nos dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué te gusta señalar el pecado de otro? ¿Por qué te gusta estar señalando a otros pecadores y no ves tu propio pecado? Los ciegos a sus propias fallas, a sus propios pecados, son crueles con los pecados de otros, porque están solamente juzgando, señalando, viendo el pecado de otros, pero no se detienen a ver su propio pecado, su propia falla. Son ciegos para sí mismos. Pero ante esta mujer, estos hombres pecadores que tenían una viga en su propio ojo, no mostraron misericordia, no sintieron la más mínima compasión para ella, sino que la exhibieron públicamente, la humillaron públicamente. Aquellos entonces trataron a esta mujer sin misericordia. Esa mujer tenía un cómplice, alguien con quien también estaba infringiendo la ley, estaban cometiendo adulterio, estaban siendo infieles. ¿Y dónde está el cómplice? ¿Dónde está? ¿Acaso era menos culpable el hombre, que también es considerado un adúltero ante los ojos de Dios y ante la ley? Pero ante los escribas y fariseos,
No lo es porque solamente trajeron a esta mujer y la pusieron en medio de toda esa multitud que estaba escuchando las enseñanzas del Señor Jesús. Ellos solamente hablan de apedrear a la mujer y usan la ley. El versículo 5 nos muestra que ellos están utilizando la ley. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. No dice a tales adúlteros. No dice a ambos, sino dice a tales mujeres. ¿Por qué utilizan la ley solamente en contra de la mujer y no en contra del hombre? Esa es la forma como un pecador trata a otro pecador. Pero miremos cómo la ley trata al pecador. La ley de Moisés, en efecto, condenaba a pena de muerte a aquellos que infringían la ley, aquellos que adulteraban. La ley de Moisés establecía pena de muerte por lapidación, apedradas al adúltero, pero también a la adúltera. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La palabra no dice la adúltera. La palabra no dice, como dijeron estos hombres, la ley nos manda a apedrear a tales mujeres, a apedrear a las adúlteras. La palabra y la ley dice al adúltero y a la adúltera, al hombre y a la mujer, a los que han sido infieles, han cometido infidelidad matrimonial, a ellos hay que aplicarles la ley. La ley, entonces, contra el pecador es sin misericordia. La ley ante el pecador es inflexible. La ley ante el pecador es sin gracia. No hay misericordia, no hay compasión. Por eso es ley. Está establecido, es un mandato. Pero en Jesús hallamos gracia. En Jesús hallamos un regalo inmerecido. En Jesús hallamos perdón, hallamos compasión, hallamos misericordia. El hombre pecador trata al otro pecador sin misericordia. La ley trata al pecador sin misericordia. Jesús trata al pecador con misericordia, compasivamente, con amor. Por eso es que nosotros vivimos en la gracia, en el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo en el cual el Señor, aunque no lo merecemos, Él se acerca a nosotros para ofrecernos perdón. En Jesús hallamos gracia. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un tiempo, un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda la gracia es visible a través de la persona de Jesús. Usted debe ver a Jesús. Usted debe acercarse a Jesús para alcanzar perdón para sus pecados. Porque si usted peca, como yo peco, otros nos mirarán y nos señalarán. La ley nos mirará y nos señalará, pero Jesús nos da una oportunidad. Jesús, entonces, trata al pecador de forma diferente. Por eso estamos hablando de tres formas, tres maneras como se trata el pecado en esta historia. Cómo los pecadores tratan a una pecadora. Cómo la ley trata a una pecadora. Pero cómo Jesús trata a esta pecadora. Cómo Jesús trata al pecador. El pecado que nosotros podamos cometer, el pecado que nosotros podamos desarrollar, el que usted pueda hacer en su vida, infringir la ley de Dios, cualquiera de ellas. Eso nunca cambiará la piedad, nunca cambiará la misericordia, nunca va a poder cambiar el pecado que yo cometa o que usted cometa, podrá cambiar a Dios, podrá cambiar su perdón. El Señor Jesús ha tomado nuestros pecados. Jesús fue a la cruz del Calvario para cargar por nuestros pecados. Isaías nos dice a nosotros, el profeta, en el capítulo 53, versículo 6, todos nuestros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, por su camino, hacer lo que bien le parece. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Significa que nosotros estamos perdidos. Significa que nosotros estamos haciendo lo que bien nos parece. Yo sé que muchos hoy en día siguen haciendo lo que bien les parece. Siguen sus propios caminos, sus propias decisiones. Pero Dios hizo, dice la palabra, recaer en Jesús, su fiel siervo, su fiel servidor, el castigo que nosotros merecíamos. El castigo que yo merecía, Jesús cargó, Jesús lo tomó. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, por usted, por mí. Y quiere entonces que si usted aún no reconoce sus caminos, si uno reconoce esa obra redentora, quiere que usted venga a Él, se acerque a Él y reciba perdón de pecado. Que usted pueda recibir salvación. Porque el Señor ha tomado nuestros pecados. No importa qué tan grande sea el pecado, Jesús lo ha tomado. Jesús quiere perdonarnos, porque no actúa como los hombres actúan, no actúa como la ley actúa. Los acusadores de esta mujer pueden aplicar la ley, pueden tomar la piedra y tirar esa primera piedra, pero solo si están sin pecado. Pueden aplicarle la ley a esta mujer. Jesús le dice, ustedes pueden aplicar la ley de Moisés, ¿es cierto? Están aquí, ella está aquí, presente. Apliquen la ley, pero solo podrán hacerlo si ustedes están libres de pecado. El que esté libre de pecado, que tire, que arroje esa primera piedra. Y Jesús, que es el que no tiene pecado, que es sin pecado, no tomó una piedra para condenarla. No fue parte de este grupo que la condenaba. El que podía hacerlo, porque está libre de pecado, no tomó esa primera piedra. Al contrario, él decide darle a esta mujer una oportunidad. Una oportunidad. Y cuando estos hombres entonces se dan cuenta que no están libres de pecado, que aunque pueden aplicar la ley, solo si están libres de pecado, ellos se dan cuenta entonces que no pueden hacerlo. No pueden aplicar la ley de Moisés en ese momento. Pero ellos, dice el versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A solas con Jesús quedó esta mujer adúltera, que venía siendo acusada, que estaba a punto de ser lapidada por esta multitud. Pero a solas con Jesús, dice el versículo 9, se quedó Jesús con ella. Sus acusadores se fueron uno a uno. Y está ahora libre de otros pecadores que constantemente la acusaban. Acusadores, pecadores, tratando a otro pecador sin misericordia, viendo sus faltas, pero no viendo las suyas propias. Libre de la ley y misericordia. Una ley que no tiene gracia, que no hay compasión, que no tiene misericordia. Está ante Jesús, entonces, libre de aquellos que la acusan, libre de la ley, está frente a Jesús para recibir misericordia, para recibir gracia.
para recibir una oportunidad de vida. Mujer, le dice Jesús en el versículo 10, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta, ¿dónde están los pecadores que no tuvieron misericordia para contigo? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno de ellos estaba limpio. Ninguno de ellos estaba libre de pecados para tomar una piedra y lanzarla. Todos ellos son pecadores. Por eso no te pudieron condenar. Ella dijo en el versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué tremendo. Ni yo te condeno. Como seres humanos nos gusta condenar. Como seres humanos nos gusta señalar a otros. Nos gusta señalar las faltas que otros cometen. Nos gusta juzgar una y otra vez. Señalar el pecado de otros una y otra vez. Pero muy pocas veces nos sentamos a reflexionar en nuestras propias faltas, en nuestros propios pecados. Y Jesús nos da una lección de vida en este versículo 11 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, ve y deja tu vida de pecado. Jesús no está perdonando a la ligera el pecado de esta mujer. Ojo con esto, porque estamos hablando del pecado de adulterio. Dios abomina el pecado. Le desagrada el pecado. Lo que está haciendo Jesús en este momento es dándole una oportunidad de decisión a esta mujer. Porque no le dice, no le dice esas palabras que le dijo, por ejemplo, al primer ejemplo, valga la redundancia, que les di de la primera mujer que vino ante Jesús, la mujer pecadora, a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas y con el perfume. Porque Jesús a esta mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer adúltera Jesús no le dice, tus pecados te son perdonados. Le dice, vete y no peques más. Ve, deja tu vida de pecado. Tienes la decisión de vivir una vida diferente, de tener una nueva vida. Tienes la oportunidad de ser salva. Tienes la oportunidad de tomar la decisión correcta. Así como lo hizo con nosotros, los que le hemos creído. El Señor nos ha dado la oportunidad y nos ha dicho, sígueme, conviértete de tus malos caminos. Ven, porque de modo que si estás en mí, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa misma oportunidad que nosotros hemos tenido es la que le está dando a esta mujer. Vete y no peques más. Tiene la oportunidad de cambiar, de vivir una vida ya sin pecado. Ya no puede seguir siendo infiel. El Señor es un Señor de oportunidades. Jesús es un Dios de oportunidades. Y por eso en este día vemos esta historia que nos habla a nosotros acerca de la gracia de Dios, del amor de Dios, cómo Él se acerca a nosotros, cómo Él no nos condena, nos da la oportunidad que reflexionemos, que pensemos en nuestros pecados y que los abandonemos, que vayamos y no pequemos más, que podamos nosotros dejar nuestra vida de pecado. Es lo que estamos viendo en esta historia de la mujer adúltera en este día. Por eso yo solamente quiero dejarles esta pequeña reflexión en sus corazones, porque podemos ver nosotros cómo otros nos tratan a nosotros, o cómo nosotros entonces podemos tratar a otros. Reflexionemos en cómo estamos nosotros tratando a otros pecadores. Si solo estamos señalándoles, juzgándoles, y no nos tomamos el tiempo, un minuto, siquiera para orar por ese pecador, por aquel que cometió el error. Al contrario, le juzgamos y le señalamos. Pero entonces podemos nosotros reflexionar hoy en día y cambiar esa actitud. Porque
vemos entonces cómo Jesús trata a aquel que peca, cómo Jesús nos trata a nosotros con compasión, con amor. Su gracia nos ha alcanzado, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Hoy reflexionemos juntos y dejemos que el Señor siga dándonos esta palabra que edifica nuestra vida, porque es una palabra de Dios para mi vida. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Reflexiono en ella, Señor, la creo fielmente, porque puedo ver cómo tú, oh Dios, actúas ante el pecador. Cómo tú, Señor, sigues mostrando compasión, misericordia, amor para con aquel que comete errores, para aquel que peca. Señor, que esta mujer, a pesar de que merecía el castigo, tú, Señor, le diste la oportunidad de una nueva vida en ti. Esa nueva vida en Cristo que nosotros disfrutamos hoy en día. Gracias por esta palabra, porque nos motiva a seguir creyendo en que tú, Señor, estás cerca de nosotros y que aunque el acusador, aunque Satanás nos acuse, aunque venga a ti a acusarnos, Señor, diciéndote que hicimos tal cosa, malas cosas, Señor, que aunque venga a acusarnos, nosotros en ti podemos encontrar esa palabra, oh Dios, de fe y de esperanza, que podemos reflexionar y que en ti podemos encontrar perdón y salvación para nuestras almas. Te ruego, Señor, que si alguno de los que está viendo este mensaje, escuchando este mensaje, oh Dios, si necesita perdón, necesita, Señor, de parte de ti recibir esta palabra, que tú puedas, Señor, dejarla grabada en su corazón, en su mente, y que puedan reflexionar y que puedan encontrar en ti, Señor. Así como esta mujer que encontró en ti una palabra de perdón, que puedan ellos también encontrar esta palabra de perdón y escuchar decir, vete y no peques más. Ve, cambia tu vida, deja tu vida de pecado. Señor, ayúdanos, danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo para seguir adelante en ti y verte tal como eres, un Dios de amor, de compasión, el Dios de toda gracia. En el nombre de Jesús oramos, te lo pedimos todo. Amén y amén. Sigamos creyendo a esta preciosa palabra. El Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Así que sigamos abrazándola, sigámosla creyéndola, porque el Señor quiere traer perdón y salvación para nuestras almas. Muchas bendiciones.